A continuación, y justamente para complementar algo tan importante, entender la neuroendocrinología de la obesidad, la doctora María Augusta Naranjo nos va a acompañar con esta charla. Ella es médico de la Universidad Central del Ecuador y tiene el título de especialista en medicina interna por la Universidad Internacional del Ecuador. También tiene la alta especialidad en obesidad de la Universidad Nacional Autónoma de México, como el título de especialidad en endocrinología de esa misma universidad. En el Hospital General Docente de Calderón es médico endocrinólogo desde marzo del 2017 hasta la actualidad, y también trabaja en los sistemas médicos de la Universidad San Francisco de Quito. Adelante, María Augusta, muchas gracias por tu asistencia y participación. Bueno, buenos días con todos. Agradeciendo nuevamente a la Sociedad Endocrino por haberme invitado a esta charla. Pues yo lo que voy a tratar es de desenmarañar el mapa del sistema de la obesidad que pues conversó el ponente anterior, ¿no? Vamos a hablar acerca de lo que es la neuroendocrinología de la obesidad. Y para ilustrar este tema me gustaría leerles esta carta que yo la tomé de un instituto de adicciones allá en los Estados Unidos, y me gustaría leerles. Esta carta dice así: realmente agradecería me comparta sus pensamientos y posibles terapias de tratamiento para aquellos con adicciones a los carbohidratos, incluso para los carbohidratos más saludables como los cereales integrales. Esto es algo con lo que me identifico. También tengo una naturaleza adictiva y me pregunto por qué como un tazón de avena o una rebanada de pan tostado integral y solo quiero seguir. Parece que hay poca información científica que explique este fenómeno. Otros dicen que es puramente psicológico y aún no descarto completamente esta teoría. No estoy de acuerdo. Personalmente siento que hay un estallido de dopamina. Solo encuentro información muy limitada y me pregunto si usted podría ayudarme. Saludos cordiales, Andrea. Esta carta ilustra de manera bastante vívida el fenómeno de obesidad y algunas formas de obesidad que unos conocen como adicción a la comida, y nos pone en duda simplemente la idea superflua de que la obesidad sea realmente solo un problema de una ingesta excesiva de alimentos, como decía el doctor anterior. Y también nos ilustra el hecho de preguntarnos si esto tiene una naturaleza adictiva y que solo quiere seguir. ¿Es un problema psicológico? ¿A qué se refiere con estallido de dopamina? A esto es lo que vamos a aclarar durante estos 30 minutos. Para entender este tema, es importante que tengamos claro que este tema no es un tema complicado, es complejo. Estos dos términos son importantes que los sepamos diferenciar, porque complicado es, por ejemplo, enviar un cohete a la luna, organizar un evento para 500 personas, extirpar un tumor cerebral. Para esto solamente necesitamos un gerente o un neurocirujano calificado, algoritmos paso a paso y de alguna manera una receta que vaya de arriba hacia abajo. En cambio, complejo es el éxito en los estudios, en el sistema de justicia criminal, fenómenos y trastornos cerebrales que van de muchas partes, que se mueven e interactúan sin control de emisión, es decir, algo que va de abajo hacia arriba. Y si vemos desde este punto de vista, un ejemplo claro de esta complejidad es precisamente la neuroendocrinología de la obesidad, donde están interactuando de abajo hacia arriba. Hay vías que van de abajo hacia arriba entre el cerebro, el intestino y el tejido adiposo, y que interactúan de una forma y otra. Antes de empezar, me gustaría observar brevemente esta gráfica acerca de la epidemiología de la prevalencia de la obesidad. Podemos ver que el aumento de la prevalencia de obesidad en los Estados Unidos comenzó a finales de los años 70 en toda la población. Algo ocurrió en este punto de inflexión en el que toda la gente empezó a engordar al mismo tiempo.
Este fenómeno que se conoce como efecto bisagra epidemiológico nos permite descartar algunas causas de esta epidemia obesidad. Si miramos las gráficas, podemos ver que la prevalencia a lo largo de todos estos años en los segmentos etarios de diferentes edades, tanto en hombres como en mujeres, nos permite descartar que no fueron cambios genéticos. Es decir, no hubo un cambio genético de repente que pudiera haberse presentado a finales de esta década. Tampoco podemos hablar de que fue simplemente o directamente un cambio en la fuerza de la voluntad en esta población a finales de esta década, o que fueron efectos intrauterinos en respuesta a un estímulo tóxico o a un ambiente tóxico que haya podido presentarse en todas las mujeres durante todas estas generaciones y que haya podido haberse suscitado y dar lugar a una alteración que pudiera explicar la prevalencia de obesidad. Pues no, la explicación que hoy en día creo que es la más aceptada y que concuerdo con lo que mencionó el doctor anterior, fue que hubo un cambio que simultáneo que se produjo alrededor de los años 70, que fueron precisamente en las leyes agrícolas en los Estados Unidos y que considero que puede ser extrapolado a todo el mundo. ¿Y cuáles fueron estos cambios? Los subsidios que proporcionaron una red de seguridad necesaria para agricultores que operaban en un comercio volátil, lo cual dio lugar a programas de apoyo al precio y crearon fuertes incentivos para sobreproducir un número selectos de cultivos a expensas de la diversidad agrícola y la salud de la población. De tal forma que alrededor del 2004 ya el 96% de las tierras de cultivos estaban básicamente conformados por 8 tipos de cultivos. De estos, los más importantes son el cultivo de maíz, el cultivo de trigo, el arroz, la cebada, la soya, que fueron los principales y como ustedes ven, fueron principalmente los carbohidratos a los que se dio subsidio y obviamente se pudo bajar los precios, ¿no? Esto resultó en un rápido aumento de la producción de los alimentos y en el tamaño de las porciones. Hubo una aceleración de la comercialización, disponibilidad y asequibilidad de alimentos densos en energía y hubo introducción generalizada de alimentos baratos y potentes agentes edulcorantes como el jarabe de maíz con alto contenido de fructosa que se infiltraron en el sistema alimentario y afectaron a toda la población simultáneamente. Y eso es precisamente lo que hoy en día encontramos en cada vuelta de la esquina y que se encuentran y están infiltrados en todos los productos de consumo humano que podemos encontrar en las tiendas, supermercados, en todo lugar, como conversaba el doctor, en los helados, en los comida rápida, en los yogures, básicamente como ustedes ven está en todos estos productos, ¿no? Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Estos cambios en la ley agrícola, estos cambios sociales obviamente tuvieron perturbaciones y estas perturbaciones fueron de tipo central y de tipo periférico. Las perturbaciones centrales ocasionadas por cambios en la ley agrícola obviamente afectaron la corteza prefrontal, que es la corteza que tiene que ver con el comportamiento, con la conducta humana, afectaron el hipocampo, la vénula, el centro de la memoria, el centro de la emoción, la amígdala, etcétera. Y estas perturbaciones obviamente dieron lugar a perturbaciones, disregulaciones en el control del sistema ejecutivo, afectivo, motor, en el sistema de la recompensa, en el sistema dopaminérgico. Por otro lado, estos cambios sociales, estos cambios políticos de la ley agrícola también dieron lugar a perturbaciones periféricas, como son factores relacionados a la comida, el tamaño de la porción, animal versus vegetal, la densidad calórica, el contenido graso, el contenido de carbohidratos.
y también drogas y antibióticos que dieron lugar a perturbaciones importantes en la flora intestinal, y también esto dio lugar a perturbaciones en las señales periféricas y también en la forma en cómo el cuerpo se adaptaba y a lo que es una homeostasis energética, ¿no? Para entender un poquito mejor qué es lo que pasa primero en nuestro cerebro, me gustaría pues que ustedes conozcan que en el cerebro tenemos 3 niveles. Estos 3 niveles son el nivel macro, que es el sistema de las conductas, que es lo que nosotros percibimos, que simplemente vemos en los individuos. El nivel meso, que son el nivel de los circuitos neurobiológicos, que son los que sustentan estas conductas, y el nivel micro, que básicamente ahí están los genes, están los fenómenos epigenéticos, están todas las avenidas y circuitos de neurotransmisores, ¿no? Entonces vamos a empezar con el nivel macro, que es el nivel de las conductas, que es el que nosotros podemos observar a simple vista, ¿no? ¿Qué pasó a nivel macro? Pues para entender un poco este tema, me gustaría poner este ejemplo que pienso que ilustra bastante claro lo que pasó. En el cerebro, pues no tenemos solo un cerebro, tenemos 2 cerebros, son los llamados sistema 1, que es un sistema operativo que es rápido, automático, a corto plazo, implícito y sin esfuerzo. Y tenemos un sistema 2, que es un sistema operativo lento, reflexivo, a largo plazo, explícito y que ya requiere un poco de esfuerzo. Y la marca de un cerebro saludable no está en que un sistema funcione más que el otro o un cerebro funcione más que el otro, sino que está en el hecho de que pueda existir una información entre un cerebro y otro que sea rápida y que sea ágil, de tal forma que permita al individuo responder de una forma apropiada ante un estímulo dado. Y para entender cómo funcionan estos sistemas, vamos a ver este test, que es el Stroop test, que es el test psicológico para detectar impulsividad a la comida. Este test consiste en indicar el color con que está escrito una palabra, y me gustaría pues que me acompañen en este ejercicio. En esta primera diapositiva vamos a leer el color con el que está escrito la palabra. Entonces leemos rojo, azul, verde, rojo, azul, verde, rojo, azul. Pero ¿qué pasa cuando nosotros hacemos un cambio? Ahora intentémoslo ahora. Azul, verde, rojo, azul. Entonces, como ustedes ven, ya no es tan fácil como la diapositiva anterior, porque ya existe un conflicto, ¿no? Vemos que existe una diferencia de tiempo entre el primer test y el segundo test. Esta diferencia de tiempo que existe en el primer test y el segundo test es precisamente porque existen estos dos sistemas, de tal forma que cuando ponemos la primera diapositiva, entra en marcha el sistema 1, y como actúa tan rápido, es tan fácil, digamos así, de resolver el test. Pero ¿qué pasa cuando nosotros cambiamos el color de la palabra? Pues entra en juego el sistema 2. El sistema 2, que en este caso hace que haya una diferencia de tiempo, y que hace que para resolver este test obviamente se requiera un poco más de tiempo. ¿Qué es lo que pasa con este sistema 1 y este sistema 2 cuando nos enfrentamos con comidas apetitivas, como son las comidas rápidas o las comidas que tienen alto contenido de azúcar, de grasa, de sal? Pues lo que existe es lo siguiente, que este sistema se enlentece y existe un agrandamiento del sistema 1 suprafisiológico, y el sistema 2 en cambio se aminora. Y esto explica por qué motivo el paciente con obesidad
reacciona de una forma impulsiva, compulsiva ante cierto tipo de comidas. Ahora vamos a pasar al sistema meso, que es el sistema de los circuitos, que son los que explican o subyacen el sistema macro, que son las conductas. Para poder ilustrar este nivel, pues me gustaría poner como un ejemplo metafórico, alegórico, que el cerebro está constituido por termostatos, por cientos de termostatos, y como sabemos, y si tenemos un termostato en nuestra casa, pues nosotros sabemos que están diseñados, están calibrados para trabajar a niveles tanto máximos como a niveles mínimos. Y todos estos termostatos pues están diseñados para medir ciertas cosas como la temperatura, como la luz, las calorías, las hormonas, el estrés, el estatus, y de cierta forma en el cerebro tenemos un compendio, una colección de cientos de miles de termostatos que están interaccionando entre sí, como vemos ahí, para producir una respuesta específica. Entonces, ¿qué es lo que sucede cuando uno, como todo termostato, pues está nuestro cerebro, estos sensores que existen en nuestro cerebro, pues a la vez serán fuertes y a la vez serán débiles, serán fuertes para perturbaciones que el sistema está diseñado para manejar, y será débil o frágil cuando se los expone a eventos infrecuentes o si presentas fallas en su diseño. Y para poder entender un poco mejor, estos termostatos pues a la vez están diseñados para cumplir tres funciones básicas en la conducta humana, y de las cuales yo les voy a poner a colación dos, que una de esas funciones o módulos es como el de mirar alrededor, el segundo es el de comer y el tercero es el de reproducción, que es el que no les puse aquí. Entonces, cuando nosotros confrontamos estos módulos que han evolucionado a largos de cientos de miles de años contra una evolución rápida del entorno para el cual no fueron diseñados, como por ejemplo mirar alrededor, lo confrontamos ante el hecho de chatear mientras conducimos, que eso lo hacemos todo, o como lo confrontamos al módulo de comer frente a la comida rápida, pues nosotros estamos generando una tensión entre el entorno y la biología, que es la causa de consecuencias que pueden ser obvias, como cuando estamos chateando mientras manejamos, o pueden ser no tan obvias, como es el caso de la obesidad, y no solo de la obesidad, sino también del estrés crónico, de las cardiopatías, de la adicción, entre otros ejemplos, ¿no? Y para ilustrar un poco mejor este módulo, pues podemos decir que nosotros hemos evolucionado a lo largo de millones de años para buscar la carne con más grasa, las frutas más dulces, los alimentos con más contenido calórico, pero esto era porque las hambrunas estaban alrededor de la esquina, pero hoy en día lo que encontramos alrededor de la esquina es precisamente lo que podemos ver en esta diapositiva. Y obviamente esto es lo que ha dado lugar a la consecuencia de obesidad, que como comentó el doctor, para el 2030, más del 50% de la población tendrá obesidad, casi una de cada dos personas probablemente tendrá obesidad, ¿no? Y esto nos lleva al tercer nivel, que es el nivel micro, que es el nivel de los genes, de la epigenética, de las reacciones bioquímicas. Y para entender esto, pues aquí tenemos que hablar de lo que son las sinapsis. En nuestro cerebro pues tenemos múltiples conexiones nerviosas que han alcanzado su punto más alto en el crecimiento humano alrededor de los 4 o 5 años, y tenemos alrededor de un cuadrillón de conexiones nerviosas que entran en juego para precisamente se puedan transmitir las señales, ¿no?
Y de estos tenemos aquí que la magia del cerebro se centra precisamente en estos neurotransmisores, de los cuales tenemos igual cientos, miles de neurotransmisores, de los cuales los que van a entrar aquí en colación, porque llevan mensajes específicos en diferentes circuitos del cerebro, pues son los endocannabinoides, la serotonina, la dopamina, el glutamato, el GABA, y de estos, yo lo que les quiero sacar a colación es que sea cual sea la avenida indirecta que se esté usando para que lleguen los estímulos al cerebro, todo llega a la ruta de la dopamina, al sistema de la dopamina. Entonces, lo que vamos a hablar brevemente es acerca de la dopamina, ¿no? Entonces, tenemos que las comidas, igual que ocurre con otras adicciones, como por ejemplo con el alcohol, con el tabaco, con las drogas, con la heroína, con la cocaína, la comida, sobre todo las comidas altamente apetitivas, es decir, aquellas que tienen alto nivel de azúcar, grasa y sal, pueden disregular, pueden distorsionar, pueden perturbar este control de esta regulación de la dopamina. Y al perturbar y disregular el control de la dopamina, pues van a afectar tres ejes de la conducta humana muy importantes, como son el eje de la atracción, que es el eje que nos hace gravitar hacia las cosas que son importantes en la conducta humana. Es el eje de la repulsión, que es el eje que nos hace evitar las cosas que son, en este caso, peligrosas, y el eje del propósito, que es el eje que nos hace levantar en las mañanas con ganas a trabajar, es el que da sentido a la vida. Y es precisamente por eso, porque este tipo de comida perturba el sistema de la dopamina, porque la comida se convierte en lo único que nos atrae, que por qué no nos amedrentamos, no nos intimidamos cuando el médico nos dice que evitemos este tipo de comidas porque van a tener consecuencias en nuestra salud. Y es por eso que todas las estrategias que hoy en día se usa para la disminución del peso no surgen siempre efecto. Por ejemplo, el decir que no, el tratar de disuadir a las personas, el estigma, simplemente muchas veces no funciona, precisamente porque la raíz del problema está en la base de esta alteración y de perturbaciones de este circuito de la dopamina, ¿no? Y esto de la alteración, de la perturbación en los circuitos de la dopamina, nosotros los podemos ver en imágenes, en las imágenes que, por ejemplo, de resonancia magnética, como pueden ver aquí, donde podemos ver cómo existe una disminución de los receptores de dopamina en los sujetos con obesidad, que está representada por el color rojo comparado a los pacientes controles con un índice de masa corporal de 24. Existe una disminución en estos niveles en la disponibilidad de dopamina en los pacientes con obesidad, y no es el único sistema que está alterado. También se puede ver una reducción en los receptores opiáceos, que son los receptores mu, comparados aquí obesos, esta disminución en el cuerpo estriado frente a sujetos no obesos. ¿Es esto una causa o consecuencia, digámoslo así, de la obesidad? Pues existe mucha información en cierta forma de que más bien es una consecuencia, ¿no? Por ejemplo, podemos ver en esta gráfica de 5 pacientes de aquí, cómo cuando es sometida a una cirugía bariátrica o un bypass gástrico, podemos ver cómo a medida que disminuyen de peso, cómo aumenta nuevamente la disponibilidad de los receptores de dopamina en 4 de 5 mujeres, y si se repite este experimento en 20 mujeres que se hizo un seguimiento por 2 años, podemos ver cómo
comparado las mujeres antes de la cirugía bariátrica con los controles después de la cirugía bariátrica, podemos ver cómo existe igual una recuperación en la disponibilidad de los receptores de la dopamina, y podemos entender el papel tan importante que tiene este sistema en lo que tiene que ver con la regulación del peso. Otro sistema que está alterado precisamente es el procesamiento de la recompensa, y existe precisamente esta teoría del déficit de la recompensa, en donde se puede ver claramente que los obesos, las personas con obesidad, tienden a activar de una manera exacerbada los circuitos predictivos de la recompensa, en donde pese a que ya se les da su recompensa, ellos responden de una manera, digamos así, disminuida a esta recompensa. Y esto igual lo podemos ver en este estudio, el hecho de que respondan de forma disminuida a su recompensa, puede verse en estas imágenes cómo estos sujetos generan esta conducta de hiperfagia como una forma de compensación, haciendo que ellos aumenten de peso. Pero este no es el único nivel de complejidad al que nosotros nos estamos confrontando. También tenemos cientos, miles de moléculas, de transmisores, de señales que son periféricas y que de hecho van a ingresar a través de lo que es el tronco cerebral, específicamente a través del núcleo del tracto solitario, entre otros, y que precisamente estas van a llegar principalmente a lo que es el hipotálamo. Y precisamente el hipotálamo es fundamental, es el centro que más importante en la evolución del cerebro humano, y donde se tiene una función importante en mantener la homeostasis energética y modular todo lo que son los circuitos motivacionales. En el hipotálamo pues tenemos varios núcleos hipotalámicos, de los cuales quizá el mejor descrito y el más caracterizado es el núcleo arcuato, que podemos ver aquí, donde tenemos dos subpoblaciones de neuronas. La primera subpoblación es las neuronas que expresan la propiomelanocortina y el transcrito relacionado con la cocaína y la anfetamina, que es un centro que está involucrado con lo que tiene que ver los estímulos orexigénicos, es decir, que estimulan el apetito. Y el otro centro, la otra subpoblación de neuronas, como vemos aquí, son las que expresan el neuropéptido Y y la proteína de Argotti, que en cambio tienden a suprimir el apetito, son anorexigénicos. Y precisamente a través de estos centros que se encuentran en el hipotálamo es por donde ingresan todas las señales periféricas que se conocen como orexigénicas o anorexigénicas, y que están llegando desde el tracto gastrointestinal y del tejido adiposo. Dentro de las señales orexigénicas tenemos la más conocida, quizá es la relina, que es secretada en el estómago y que estimula el consumo de alimentos. Y por otro lado tenemos las señales que se producen durante y después del periodo postprandial, que son las señales anorexigénicas, de las cuales tenemos varias de estas señales de distensión en el estómago, señales que son producidas en el páncreas, como son la insulina, en el intestino, como son la colecistocinina, el péptido YY y todas las incretinas, y en el tejido adiposo también una muy conocida como es la leptina, y que inhiben el consumo de alimentos. De estos, el más importante dentro de los factores anorexigénicos tenemos a la leptina, que es el prototipo regulador de la homeostasis de la energía. Es producida por el tejido adiposo blanco y afecta la conducta alimentaria, termogénesis y el estado neuroendocrino. Circula en concentraciones proporcionales a la cantidad de depósito de grasa, y de hecho se ve que la falta total de leptina o de su señalización causa obesidad mórbida. Dentro de los factores anorexigénicos también tenemos
el péptido similar al glucagón, que está dentro del grupo de las incretinas, que se expresa en las células intestinales, se libera en respuesta a carbohidratos, lípidos y proteínas, y tiene efectos insulinotrópicos y anorexigénicos al unirse a su receptor específico. Es destruido rápidamente por la enzima de PP4 y de hecho es una hormona incretina. Dentro de los factores orexigénicos tenemos la renina, que es de hecho el más importante. Sus niveles séricos aumentan durante el ayuno y antes de iniciar la ingesta, disminuye después de la ingesta y de forma proporcional. Cuando uno se enfrenta y entiende la complejidad de este sistema, obviamente entiende por qué el progreso es tan lento y qué se puede hacer para acelerarlo. Y para ilustrar y entender, pues tenemos aquí los fármacos que hoy en día se están usando para la obesidad. Uno de ellos, y que ya lo tenemos en el país, es el Contrave, que es una combinación de bupropión y naltrexona, es un inhibidor de la recaptación de monoaminas y antagonista de los opiáceos. Otro que tenemos aquí es el Listaril, que se conoce aquí, que es de la combinación de fentermina y topiramato. Y otro que no tenemos en el país, pero que se espera que llegará, es precisamente el Saxenda, que es liraglutide, que es un análogo del GLP-1, como ustedes ven aquí. Interactúan en todas estas vías, en todos estos subcircuitos que les he mencionado, de la dopamina, de la recompensa, etcétera, y por eso que al actuar en estos circuitos, obviamente no están exentos de todos los efectos adversos que traen consigo, ¿no? Bueno, eso es lo que yo les tenía para este día, para exponerles, y muchas gracias por su atención. Muchas gracias, María Augusta. De igual manera, muy interesante, muy completo, toda esta complejidad que tú mismo nos señalas. Esto es complejo. No sé si tiene alguien aquí en el auditorio alguna pregunta. Y si no, bueno, yo creo que has respondido al final una pregunta de alguien que nos escribe desde la conexión, que es, bueno, considerando el cerebro obeso, que ahorita nos ha explicado lo que es el cerebro obeso, ¿no? Toda esta serie de sistemas alterados. ¿Cuál es el manejo sobre el control de la adicción? Ya hablaste de los fármacos, ¿cómo más se debe manejar para revertir estas alteraciones de los diferentes sistemas? ¿Cuál es tu opinión? Bueno, como ustedes pudieron ver, estamos confrontándonos ante un sistema que en verdad es caótico. Por eso es que el manejo no solo está enfocado en lo que son fármacos, ayudan, pero no es tampoco la solución. Precisamente es por eso que para el manejo de la obesidad se requiere de un equipo multidisciplinario que está conformado por nutriólogos, por psicólogos, por psiquiatras, por el neumólogo, por el cirujano bariatra. Es precisamente por la complejidad a la que estamos enfrentados, y por eso uno de las cosas que más se están estudiando, pues es precisamente acerca de la modulación de las conductas, que es la terapia conductivo-conductual, porque va un poco más allá de tratar de resolver el problema de base, que como ustedes vieron está en subcircuitos muy enraizado. Y no solo eso, sino como nos comentaba el doctor, y se vio al inicio de la ponencia, pues la raíz también está en lo que pasó en la década de los 70, en los cambios que hubo en las leyes agrícolas. Es decir, que tendríamos que ir no solamente a la parte médica, sino también a la parte política, y cambiar ciertas reformas, ciertas políticas que, como igual decía el doctor, hagan cambios desde nuestra niñez temprana y seamos más responsables desde con la niñez temprana, cambiando conductas desde cómo incentivar el ejercicio, de los refrigerios, que no sean los refrigerios, como decía el doctor, cornflakes, los jugos que les mandan a los niños, sino frutas, cosas más saludables, que por ahí empiece el cambio y sean reformas políticas también, no solamente nuestra parte que como médicos y nutriólogos podemos hacer.
Excelente, y ya tendremos más adelante una charla de fenotipos y tratamientos farmacológicos dirigidos a los fenotipos de la obesidad, en donde pues se hablará de todas las moléculas que disponemos, pero no olvidarnos que es un manejo interdisciplinar donde justamente el tratamiento también psicológico ayuda y tiene un papel muy importante para poder revertir justamente todos estos sistemas alterados, como lo dijo la doctora María Augusta.